Hola, 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 hola. Hola, 1, 2, 3. Bienvenidos, 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 bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Cuando es la 1:15 de la mañana en la ciudad de Linares, Chile, bienvenidos al Hablemos del Cosmos del día de hoy, donde vamos a hablar y a retomar un tema que se estuvo conversando los otros días sobre las tectónicas de placas. Vamos a hablar de cuántas son, qué riesgos traen para nuestro planeta, así que a dar los tap tap a la pantalla para que se puedan sumar las personas y podamos conversar con respecto a las tectónicas de placas. Ahí sí. Sole, ¿cómo está? Y bienvenida. ¿Se escucha bien sobre el micrófono? ¿Se escucha bien el volumen? Porque le di un poquito más ahora. Álvaro Cifuente, también ¿cómo estás? Matías, bienvenido. Vamos a hablar hoy día de la tectónica de placa. Me estuvieron preguntando por ahí con respecto a ellas, entonces por eso vamos a hablar hoy día de esa información en un live o en un programa que no va a ser tan largo. No tengo mucha batería en el celular, así que espero una media hora aproximadamente para poder dar a conocer toda la información que está pendiente para el día de hoy, así que para que se puedan sumar también, den tap tap a la pantalla y puedan transmitir Hola José Troncoso, este programa a muchas más personas también que puedan escuchar esta información. Y recuerden que aquí aprendemos todos con, obviamente, los comentarios que van haciendo y también, si es posible, poder subir al live. ¿Por qué no? En otras ocasiones se ha hecho, pero todo eso va a depender, obviamente, de las personas que estén acá y de que se pueda dar la posibilidad para poder conversar. Entonces vamos a partir con el aplauso el día de hoy, 1:17 de la mañana en Chile continental, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de los lagos, 2 de la mañana con 17 minutos en las regiones de Aysén, General Carlos, Ibáñez del Campo y Antártica y Magallanes y la Antártica chilena, y las 23 horas con 17 minutos en la provincia de Rapa Nui de la región de Valparaíso. Un aplauso. Agustinita 82539. Hola, ¿cómo estás? Oye, la corteza terrestre ya habíamos dicho en la parte superior del manto, de la litosfera obviamente, em, que no es continua. Habíamos explicado en los programas anteriores que teníamos, hola Junita, ¿cómo estás? Bienvenida, que teníamos nosotros placas tectónicas que eran como rompecabezas y que estas obviamente se movían o se desplazaban sobre magma, que estaba en la superficie, perdón, en la parte inferior de nuestro planeta, y obviamente el movimiento de ellas provoca de que los continentes se vayan desplazando. Recordemos la teoría de Alfred Wegener de 1912, si mal no recuerdo, de los continentes viajeros o la deriva continental, que después también se fue comprobando, y bueno, han habido algunos detractores de ellas, pero obviamente por este movimiento de las placas tectónicas que hacen que los continentes se muevan o desplacen, y obviamente también la prevalencia de las grandes o los grandes sismos o megaterremotos que se producen en el cinturón de fuego del Pacífico. Esto provoca entonces que tengamos la mayor cantidad de sismos, valga la redundancia, en este lugar, el 90% de ellos y el 80% de los megasismos del planeta Tierra concentrados en ese lugar. Ahora bien, vamos a hablar sobre las tectónicas de placas. ¿Por qué el planeta se mueve? ¿Cómo están conformadas? ¿Cuáles son las grandes placas tectónicas en las que se divide nuestro planeta? ¿Ya? Sobre la corteza, obviamente, cómo esto nos afecta. Vamos a hablar de ellas, cuánto miden aproximadamente en millones de kilómetros cuadrados. Así que no se vayan, sumen a más gente, quédense acá, hagan sus preguntas para que podamos conversar de ello. Me están preguntando si pueden subir, todavía no. Primero, la información. Francho, ¿cómo estás? ¿Cuándo tendremos un gran terremoto? Pronto, Francho, pronto. Junita, órale, dice. Órale, Junita, ¿cómo estás? Los terremotos, Francho, no se pueden predecir, pero
si bien hay algunos perfiles de acá de esta plataforma que hablan y con datos y análisis de no sé qué, y promueven entonces la predicción de los sismos, yo no, a ver, no digo que la ciencia al final en algún momento los pueda llegar a predecir, esto puede ocurrir. Sin embargo, todo apunta a que en la actualidad eso no ocurre. Vuelvo a insistir, no significa que en el futuro esto pueda pasar, pero en la actualidad no. Ahora, ¿cuándo vamos a tener un gran terremoto? Francho, déjame decirte que en el programa anterior, y lo dije yo también en el avance de ahora, en la introducción, en el cinturón de fuego del Pacífico, que es el lugar donde estamos emplazados nosotros, la parte oriental del océano, el cinturón de fuego del Pacífico, Chile, ¿cierto? El cinturón de fuego del Pacífico es el lugar donde se produce el 90% de los terremotos del mundo y el 80% de los megaterremotos. Vale decir que la gran probabilidad de que puedas sentir uno de los grandes terremotos de la historia es alta. De hecho, se estima que en un promedio una persona acá en Chile debería al menos vivir 2 megaterremotos. Bueno, Junita también le está diciendo a Francho que es muy difícil predecirlos. Entonces quédense acá para que podamos conversar. Recuerden que aquí aprendemos todos juntos. Partimos con la información entonces. ¿Cuántas placas tectónicas? ¿Recuerdan lo que habíamos conversado? ¿Cuál? Y voy a hacer una pregunta a ver si alguien del chat la puede responder. Te queda uno nomás, Francho. A mí también creo que me queda un megaterremoto. Oye, una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son las placas tectónicas? A ver si lo pueden contestar en el chat. ¿Cuáles son las placas tectónicas que tenemos o que infieren, no, estoy hablando, que tienen implicancia en los sismos que se producen acá en Chile? No contemos las del sur, contemos las dos principales. ¿Cuáles son? A ver si alguien la puede responder ahí y se gana el primer aplauso de la noche. Tenemos aplausos, sí, para Conchos.m, que dijo Nazca, Sudamericana y Pacífica. Correcto. Son las placas entonces de Nazca Sudamericana, obviamente en contacto con la gran placa del Pacífico, que son las que tienen injerencia directa en los sismos que podemos sentir, al menos acá en Chile. Estoy hablando desde Chile. Junita, placa de Nazca, Sudamericana y el Pacífico, sobre todo por el movimiento de subducción que ejercen la placa de Nazca al sumergirse bajo la placa sudamericana. Ahora bien, si sabemos nosotros y habíamos comentado que en nuestra litosfera existen estos fragmentos o grandes pedazos de tierra, vamos a decirlo así, como un rompecabezas, que son las placas, científicamente estas se clasifican obviamente por la superficie, y los científicos, en el dato que tengo acá, las han clasificado en placas principales o mayores, placas secundarias o menores y también microplacas. Ya, eso es importante. Esto va a estar obviamente catalogado según el tamaño que ellas tengan. Dice que esto lo buscaron en Google. No importa, pero al menos la idea es que la respondieran Francho. Conchon le está respondiendo ahí, no, dice que se lo sabe, hizo una tesis sobre la comunicación en emergencia. Perfecto. Y sobre todo eso es súper importante porque mientras más tengamos también conocimiento nosotros de la probabilidad de ocurrencia de megaterremotos o terremotos en la zona donde estamos viviendo, también vamos a tener la capacidad de prevenir el riesgo, ya tomando en consideración algunos, ¿cómo decirlo? Sugerencias que nos pueden hacer, ¿cierto? Ya sea la CENAPRED o alguna institución, por ejemplo, acá en Chile o en el extranjero, que tenga que ver con la prevención de los riesgos para los terremotos, como bien lo dice el Francho, el kit de emergencia. ¿Cuál es mi especialidad? Geografía, historia. Vamos dando tap a la pantalla, ya llevamos 1400, maravilloso, qué maravilloso. Así que recuerden, dar tap a la pantalla nos ayuda a que este programa pueda ser escuchado también en otros lugares del planeta, como por ejemplo, llegamos a México
hace unos días atrás. Hemos llegado a España, a México, a Centroamérica y obviamente a muchas ciudades de Chile. Así que también es importante y siempre les digo que me dejen en el chat el lugar donde ustedes me están escuchando para que así yo los pueda mencionar, un saludo más bien de tipo personalizado y dar algunas características que son lo importante. Conchon dice que la mochila igual es importante. Hay una lista del Senapred para saber si la tenemos correcta. Perfecto. Y también es importante estar revisando, ¿cierto?, las páginas de las instancias gubernamentales para que nosotros sepamos qué tener. Ahora bien, también es cierto que generalmente se habla de agua embotellada que podemos tener por ahí, linternas, ya sea, yo creo que lo importante es una linterna. Ojalá podamos tener el celular cargado. Las llaves, recuerden, siempre es importante tener las llaves de la casa en un bolsito todo junto. En el caso de la ocurrencia de un megaterremoto, poder tomar ese bolso, banano, cartera, lo que ustedes consideren, y tener ese kit a la mano o la mochila también. Bueno, entonces estábamos diciendo, Francho, que existen, según la clasificación del tamaño, placas principales o mayores, secundarias y microplacas. Ahora bien, con respecto a las placas principales, la información que tengo acá es que habrían 7 grandes placas que básicamente cubren el 94% del planeta. Recordemos que estas placas están distribuidas a lo largo del planeta, ya que cubren el 94% de este mismo, y son placas mayores por la cantidad de tamaño que tienen o superficie en kilómetros cuadrados que abarcan. Ahora, ¿es importante conocerlas? Sí, es importante, y las vamos a dar a conocer ahora. Las 7 placas mayores son las siguientes. Tenemos en primer lugar la placa del Pacífico. Yo creo que lo podríamos sospechar porque el Océano Pacífico es el mayor océano del planeta, cubre aproximadamente el 50% cuando nosotros lo vemos en un mismo globo terráqueo. Es el más amplio, que se está contrayendo también por el movimiento de las placas. Bueno, la placa del Pacífico, estimados amigos, tiene 102,9 millones de kilómetros cuadrados y cubre la mayor parte de este mismo océano, del Océano Pacífico. Entonces, una placa gigantesca. Recuerden, 102,9 millones de kilómetros. Ay, 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 dice la Junita, es colosal, ¿cierto? Es una gran placa. Francho me pregunta que para qué sirve conocerlas. Es importante. A ver, si bien se habla de 14 o 15 placas a nivel global, de las grandotas, de mayor o menor tamaño, pero que son las que nosotros debemos conocer generalmente, aparte de las microplacas, que son 56, es importante conocerlas para tener en consideración al menos la teoría de la tectónica de placas y en el lugar, por ejemplo, de nuestro país, de la ubicación, para saber que los grandes sismos que nosotros vamos a sentir y que se producen es por el movimiento de subducción de una placa que se llama placa de Nazca y otra que se llama sudamericana. Continental sudamericana. Si bien no vas a ir tú por la calle, Franco, hablando de esto, pero recuerda que siempre tener un mayor acervo cultural con respecto a diversos temas te da conocimiento, te empodera también para, en el caso hipotético, algún día entablar un tipo de conversación, sacar a colación esta información porque tú la sabes, frente a alguna pregunta, frente, como te digo, a una conversación con un grupo que se pueda dar con respecto a diversos temas, y porque siempre es importante también, así como uno conoce su barrio, conoce la calle, conoce los vecinos, las casas y sabe llegar, es importante también conocer cómo está conformado la corteza de nuestro planeta y el por qué al menos se producen los terremotos. Al menos cuando esté ocurriendo un sismo, tú puedes entender el por qué se está llevando a cabo esto y no solamente porque a la planeta se le ocurrió saltar. Del mismo modo, cuando aquí en Hablemos del Cosmos se habla de los planetas, de las grandes estructuras que hay en el cosmos, ya sean los quasars, no sé, el gran reactor, las galaxias o los supercúmulos de galaxias, es lo mismo para entender dónde estamos parados. ¿Por qué no? Puede hablar en el consultorio en cualquier parte. Bueno, entonces la primera gran placa, gente,
recuerda los tap tap, la pantalla es súper importante. La primera gran placa es la placa del Pacífico, con 102.9 millones de kilómetros que cubre la mayor parte de este océano. Luego tenemos la gran placa norteamericana, que cubre América del Norte, Groenlandia y también parte de Siberia en Rusia. Esta placa posee nada más y nada menos que 75,9 millones de kilómetros cuadrados y obviamente va a estar en la encargada, ¿cierto?, de la generación de los sismos, por ejemplo, en Alaska. Recordemos que el choque de la placa norteamericana con la gran placa del Pacífico genera los megaterremotos en Alaska y siempre nosotros vamos a escuchar, por ejemplo, que uno de los grandes sismos sobre 9 que ha ocurrido en la historia de la humanidad se dan en aquel lugar. Es un lugar muy sísmico dentro del cinturón de fuego del Pacífico, que obviamente presenta gran riesgo de producir un megaterremoto según los informes científicos también y técnicos del movimiento de aquellas placas. Luego tenemos la placa euroasiática, que está entre Europa y gran parte mayor de Asia, y tiene 67.8 millones de kilómetros cuadrados. En este lugar nosotros podemos encontrar, por ejemplo, los terremotos que se dan en Turquía, un lugar muy sísmico también, donde choca las placas, obviamente, euroasiáticas. Luego tenemos la placa africana, con 61.3 millones de kilómetros cuadrados, obviamente cubre gran parte del continente africano y el océano circundante. Ya tenemos tanto por el océano Atlántico por un lado y el Índico por el oriente. Luego tenemos la placa antártica con 60.9 millones de kilómetros cuadrados que cubre el continente de la Antártica y los océanos del sur, los mares australes. Y por último tenemos dos placas que son la indo-australiana con 58.9 millones de kilómetros cuadrados que abarca India, Australia y el océano Índico, y la placa sudamericana, nuestra placa, la que produce los terremotos acá en nuestro sector, con 43.6 millones de kilómetros cuadrados, que obviamente cubre América del Sur y la porción también del Atlántico Sur. Estas serían entonces las 7 placas principales o mayores, que la cobertura de estas abarca al 94% del planeta. Luego dijimos que están las placas secundarias o menores, que existen entre 8 y 10 placas de tamaño mediano, que obviamente están también, como por ejemplo la placa de Cocos, que es una placa que está en el Caribe, ¿ya? Es la placa más relevante por la gran cantidad de sismos que presenta. Tenemos ahí que la placa de Cocos, por ejemplo, fue una de las no es que impulsen, pero una de las que provocó el gran terremoto que se vivió hace poquito en Venezuela. La placa de Cocos entonces es una de las placas más sísmicas en el mundo y es considerada una de las placas secundarias también relevantes por la alta sismicidad de nuestro continente, igual que la placa de Nazca. La placa de Nazca es la placa que tenemos enfrente de nosotros, de nuestra costa, que es la que se sumerge o se hunde o se subduce, el movimiento de subducción, bajo la placa sudamericana. Las placas se desplazan de una forma lenta, no es que el movimiento sea rápido y brusco, a no ser que obviamente se produzca la liberación de la energía, y se estima que en un promedio estas se mueven entre 2 a 10 centímetros por año. Mira, aquí encontré un dato súper importante de Francho Yunita, que las uñas crecen a ese ritmo aproximadamente, de 2 a 10 centímetros al año, y es el mismo ritmo velocidad en que estas mismas placas se van desplazando. Importante. Las uñas crecen entonces a la misma velocidad que los movimientos de las placas. Voy al chat. Recuerden dejar sus comentarios, sus saludos y la ciudad donde ustedes están. Dice Junita, dice, una duda. ¿No es igual de peligroso? A ver, déjame leer bien. ¿No es igual de peligroso como más aún el salir afuera de un sismo? Mira, Junita, sí y no. Por ejemplo, si estás en un campo abierto, obviamente es bueno salir porque evitas la peligrosidad de que la estructura donde estás pueda caer
o algo que esté en altura. Ahora bien, si estás en la ciudad, es recomendable que te quedes en el lugar. Recuerda que tenemos una muy buena construcción antisísmica en nuestro país, evitando obviamente los lugares de peligrosidad o riesgo natural que se pueden generar dentro de un sismo, como por ejemplo los objetos que están en alturas, en repisas, en muebles que pueden precipitarse por el sismo al suelo y provocarte golpes o cortes, como también alejarse de las ventanas. Afuera también está temblando, entonces por eso es importante mantener cierta calma y quedarse en el lugar, o por ejemplo lo que se recomiendan en los protocolos para los establecimientos educacionales, y luego evacuar. Me dice después Junita, porque afuera también se puede caer un árbol. Por eso depende del lugar donde está, por eso es importante quedarse en el lugar. También lo habíamos conversado en un programa anterior, que el hecho de salir puede provocar que las personas, por ejemplo, al correr deliberadamente y sin medir a lo mejor el riesgo que pueden estar provocando al atropellar a otra persona, pueden también con el sismo y el movimiento caerse y provocar un riesgo para ti. Por eso es importante también mantener la calma y mantenerse ojalá en el lugar. Con respecto, dijimos, a los movimientos, teníamos que el avance de las placas es de 2 a 10 centímetros por año, similar como dijimos al dato Frick que encontré acá, el ritmo similar en que crecen las uñas. Ya, estas placas flotan sobre algo que se llama astenósfera, que es una capa de roca caliente y semifundida que está en el manto superior de la corteza terrestre. Está en el manto superior entonces de nuestro planeta, y sobre ello está la corteza terrestre. Ahí está hablando. Y esta astenósfera, que es de magma, hace que sobre él estén estas grandes porciones de tierra que son las placas tectónicas, y por algo, como son flotantes, se deslizan. Existen los movimientos, como dijimos, de divergencia, convergencia. Mira, divergencia es cuando las placas se están separando. Por ejemplo, una va hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Diverge. El convergencia es un movimiento de placas, convergen a un punto. La que está a la izquierda se mueve hacia la derecha y la que está a la derecha se mueve hacia la izquierda y chocan. Y por último, también tenemos los movimientos de placas de subducción, que son aquellas placas que se meten bajo otra placa, como ocurre, por ejemplo, la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Y esto va a ser obviamente este movimiento porque la placa, por ejemplo en este caso la placa Nazca, es menos densa que la placa sudamericana y por eso se mete sobre esa placa. Hola Patito, hola amigo, ¿cómo estás? No sé, G12, no sé si lo conozco. ¿Ya? Entonces, el movimiento divergente, que es la separación, las placas se alejan unas de otras y el magma al interior de la Tierra entonces sube, lo que enfría y genera también que haya nueva corteza en la Tierra. Por ejemplo, esto se está dando en el Océano Atlántico. Sumergido en el Océano Atlántico hay una dorsal, una cordillera que va de polo a polo. Esta cordillera, al moverse de manera divergente, se están separando, hace que el magma fluya por ellas y se genere nueva corteza terrestre. Es por eso que entonces nosotros podríamos decir que el Océano Atlántico se está ensanchando. ¿Ya? Ensanchando. Luego tenemos el movimiento convergente o de colisión, donde ambas placas chocan de frente. Si una placa oceánica, por ejemplo, que es más pesada, si una placa oceánica choca con una más pesada que la continental, ya produce movimiento de subducción. Entonces ahí es lo que ocurre, por ejemplo, en nuestras costas. Si dos placas continentales chocan, se comprimen y elevan, pueden formar inclusive una cordillera, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la placa de India con la euroasiática, y ahí se crea, por ejemplo, la gran cordillera del Himalaya. Todos estos movimientos transforman la corteza terrestre, deslizan lugares, provocan la creación de cordones montañosos. Los continentes se mueven, chicos y chicas. Los continentes se han movido a través de los años, millones de años, para tomar la posición actual. Que estén ahora acá no significa que los continentes van a mantener la misma posición en millones de años más.
De hecho, se están moviendo. Y esa teoría se llama la teoría de la deriva continental o de los continentes viajeros. ¿Por qué se mueven? Porque obviamente las placas tectónicas son el resultado de un enfriamiento y también de una dinámica térmica del planeta Tierra, porque esto mueve, como dije, estas grandes porciones de tierra y al moverse mueve los continentes que están sobre ellas y también los océanos. Entonces, este empuje de las placas va haciendo que obviamente los continentes y la corteza vaya cambiando. Y eso, nosotros dijimos, viene de una teoría que se llama la deriva continental, propuesta en el año, si no me equivoco, 1912, por Alfred Wegener. Vamos dejando los mensajes abajo para que podamos leer entonces y dejar también los saludos de los lugares donde ustedes están. Creo que tengo mensajes, voy a echar una mirada ahora. ¿Qué dice ahí? A ver. Junita dice, oiga, profe, ahora que me acuerdo, ¿qué es la falla de San Andrés? ¿Tiene algo que ver con los sismos? Obviamente que tiene algo que ver. Tiene que ver, pero eso, a ver, con respecto a la falla de San Andrés, tiene que ver con los sismos en California, en Estados Unidos. Ya, esta falla, y creo que lo hablamos también por ahí, es una fractura geológica, ¿ya? Como yo le explicaba a ustedes la otra vez, es como un corte en la corteza terrestre. ¿Cuánto va? Mide miles de kilómetros. Déjame buscar aquí el dato concreto para poder darte. 1200 kilómetros. 1200 kilómetros es lo que mide, dice, en el estado de California, en Estados Unidos, y se extiende, dice, hasta el norte de Baja California, en México. Bueno, esta falla de San Andrés es una falla que genera sismos. Recordemos las placas de Nazca, la placa norteamericana ahí con la placa del Pacífico, genera sismos, es un límite físico entre placas y estima los científicos que pueda producir sismos sobre 8 grados. ¿Tiene riesgo? Sí, obviamente, porque hay una gran tensión acumulada. Se espera siempre, por ejemplo, el sismo llamado por los estadounidenses como el Big One, que es uno de los sismos más grandes que puede dar ocurrencia en aquel lugar, y que muchos encuentran que hay 99% de probabilidad de que ocurra en ese lugar, ya, de la falla de San Andrés, y por eso está siempre siendo monitoreada. Es una extensa, entonces, como dije, fractura geológica que transforma, obviamente, la corteza de aquel lugar. Tiene 1200 kilómetros a través del estado de California en Estados Unidos y hasta el estado o el lugar de Baja California en México. Vamos al chat. Recuerda, tapa la pantalla, veo 1600 tap. Esperamos un poquito más. Recordemos que esta información netamente es para que ustedes puedan ir conociendo un poquito y, como dijo Francho también ahí, ¿por qué no? Ir al consultorio y hablar con respecto a la tectónica de placas. Bueno, con respecto a la misma tectónica placa o deriva continental, yo le había comentado que era una hipótesis que describe el movimiento o desplazamiento muy lento, dijimos de 3 a 10 milímetros, con respecto a las grandes masas continentales sobre la misma superficie de nuestro planeta. Esta fue propuesta, como bien les había mencionado a ustedes, por Alfred Wegener en el año 1912 y que estima que aproximadamente hace unos 300 millones de años todos los continentes estaban unidos. Recordemos que esta unión de continentes habla de una gran masa continental, el Pangea, todos juntos, Pangea, que obviamente después se dividió en la Eurasia y Gondwana. La Eurasia sería una masa territorial norte y Gondwana sur. La Gondwana obviamente contenía lo que nosotros conocemos actualmente como Sudamérica, África, Australia, Antártica y también el subcontinente de la India. Junita dice, cuando una placa hace movimiento convergente y hace un sismo, luego hace movimiento divergente. Buena pregunta, mira, te ganaste un aplauso. De Junita, entonces, mira, generalmente las placas tienen los movimientos.
podría alguien decirte, sí, haz movimiento divergente, pero recordemos que en nuestro caso, la placa de Nazca con la sudamericana, solamente el movimiento es de choque frontal. Vale decir, convergente, y obviamente por ser una placa más densa, la placa de nuestro continente, hace que la otra se hunda, siempre con un movimiento de tipo convergente. No deberían, claro, no deberían moverse para el otro lado. ¿Ya? La deriva entonces, esta hipótesis de la deriva continental, volviendo un poquito, hace que nosotros pensemos en el gran movimiento de los continentes, este movimiento que ha estado entonces hace más de 300 millones de años y que estima que en otros 100 millones de años más va nuevamente a generar una gran masa continental. Vale decir que se van a juntar nuevamente y esto va a ser un ir y venir. Se juntan, se separan, se juntan y se vuelven a separar. Vamos al chat. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. No hay más comentarios. Bueno, una cosa importante que igual vale destacar, que en un programa hace mucho tiempo atrás, fue en diciembre del 2024, y siempre lo saco a colación, Terjan 26, que es una persona que también está en la plataforma, hace estudios, trabaja para una universidad y me comentó de que esto es importante, chicos, que lo sepan. Con los sismos se libera también un gas que está en la superficie, abajo, en la corteza terrestre, que se llama el gas radón y que es muy tóxico, muy tóxico, se libera a través también de los sismos por las fisuras de la corteza terrestre. Imagínense, o sea, no solamente tenemos la peligrosidad del sismo, sino que también, al ser muy fuerte, puede generar o liberar tal vez una gran cantidad de ese gas. Importantísimo. Muy tarde para hacer live. Vamos saludando a las personas. Tengo un nuevo mensaje. O sea, dice Junita, o sea que cuando hay un sismo nos intoxicamos con ese gas. No es que nos intoxiquemos, pero sí puede haber en algunos lugares, por ejemplo, gran liberación de él. Es más, Terjan también me explicaba de que de repente, por las mismas cañerías de los hogares de las casas, hay liberación de este gas. En poca cantidad, pero sí, por ejemplo, los sismos liberan mayor cantidad. No es que tú te vayas a intoxicar porque tú no estás en un lugar cerrado, pero sí se libera esta cantidad de gas que es tóxico para el ser humano. Respirarlo, por ejemplo, estar expuesto en gran cantidad de tiempo a puede ser peligroso para la salud y producirte una enfermedad que pueda ser mortal, ¿por qué no? Entonces ahí vemos nosotros de que los sismos, si bien son de causa natural, que ocurre en nuestro planeta, porque es un planeta vivo, también hay sismos en otros planetas, no solamente acá. Ya la deriva continental estaría presente también en otros planetas, eso es también importante, pero libera este gas. Este planeta tiene muchos misterios, insondables misterios, que es muy importante ir reconociendo y que sepamos también de antemano tener esta información, como dije anteriormente, no para ir a conversar tal vez a la feria o a un supermercado, pero que hace tener un poquito de acervo cultural y tener conocimiento de muchas cosas. Cuando uno aprende, conversa o tiene información no solamente de un tema que te gusta, sino de una variedad de temas que hace que tú seas una persona muy interesante también para poder conversar. Esta es la idea también de este programa. Recordarles también, voy a hacer una revisión de que todos estos directos que yo realizo los fines de semana, ustedes los pueden encontrar en el canal de YouTube, Canal 77. Canal 77 a través de YouTube, o también lo pueden buscar como @77canal. Ahí pueden encontrar todos los directos de esta plataforma de TikTok en la plataforma de YouTube. La diferencia es que obviamente en YouTube no se encuentran parcelados y los pueden encontrar de manera
completa. Acá en TikTok, como la plataforma deja subir solamente 59 minutos, lo van a encontrar parcelado. Canal 77. En YouTube ya contamos con 23 suscriptores. La idea es que se suscriban para que podamos llegar a 50 y realizar directos también ahí con todas las herramientas que esa plataforma entrega. Dicho eso, entonces invitados también para que se puedan conectar a esa plataforma y poder contar con entonces la suscripción de ustedes, así como lo hacen por acá, donde ya somos 1500, y agradezco entonces obviamente a todos los que están acá. ¿Quién se está quedando dormido? No, totalmente despierto, pero sí ahora vamos a terminar este directo porque, como yo dije, 20-30 minutos solamente, es muy tarde, y la idea es que también ustedes puedan tener el tiempo para hacer scroll y revisar los otros contenidos que se encuentran acá en esta plataforma. La invitación siempre hecha entonces para que se puedan sumar, para que vengan a Hablemos del Cosmos, porque vamos a hablar de geografía, así como también de cosas del universo. Así que próximamente entonces en otro programa vamos a estar hablando de alguna información, por ejemplo, que pueden ser de estrellas, de planetas, exoplanetas, galaxias, el Sol, o cualquier tema que yo encuentre por ahí que sea necesario poder conversar con ustedes. La invitación entonces para que se queden. Ahí llegó Amatista. Amatista, llegaste al final nuevamente. ¿Cómo estás, Amatista? Muy buena noche. ¿Cómo estás? ¿Por qué está enojada la Amatista? Escucha la música de fondo, ¿no? Miren, yo lo estoy escuchando. Junita me dice que en otro live hablemos del espacio. Correcto. Así lo vamos a hacer, Junita. En otro directo vamos a hablar del espacio. Voy a buscar un tema entonces interesante. También tú me podrías dejar, si tú quisieras, por ejemplo, a través del privado, un mensaje con algo que tú quieras que acá se hable, y lo vamos a hacer. Hemos hablado de muchas cosas. Si tienes el tiempo, si tienes también el interés, puedes revisar. ¿No se escucha? ¿Qué no se escucha? ¿Se escucha? Me dice Amatista que no se escucha. No sé, que no se escucha. Bueno, pero Junita, ¿me está escuchando? Ah, la música no se escucha. Que fue una broma, porque después cuando yo lo edito le pongo música de fondo. Ya, bueno. Junita, si tienes tiempo, lo puedes hacer en el canal de YouTube o también aquí en la plataforma. Si es que quieres revisar los programas de Hablemos del Cosmos, y ahí hay mucha información de muchas cosas que se han hablado de acá del cosmos, con personas que han subido live, con imágenes, por ejemplo, que hemos tenido con personas que estudian el Sol, del gas radón, de millones de cosas que tú tal vez no te vas a imaginar, o que tal vez las sepas. Por eso es importante que puedan revisar los programas para atrás también. Por algo se suben acá, para dejar la evidencia de lo que se ha estado hablando. Y Amatista me pone plop. Yo no sabía de lo que era. ¿Ya? Amatista, recuerden, tienen que ir al canal 77. Ya cuenta con 23 suscriptores para que puedan entonces encontrar también todos los directos que cae TikTok de una manera continua, sin cortes. Canal 77. Y aquí seguirme obviamente también en esta plataforma para que podamos tener el contacto y la posibilidad de hablar más cosas. Hoy entonces se habló de la tectónica de placas, de que el 90% de los sismos, habíamos dicho, se producen en el cinturón de fuego del Pacífico, que las placas tectónicas están sobre, ¿cierto?, este magma flotando, que tenemos placas mayores, placas menores y placas inferiores, 56 las inferiores. Dijimos cuáles eran las placas tectónicas mayores, donde destaca la placa del Pacífico. me río de los mensajes que te ponen. La placa del Pacífico, que presenta nada más y nada menos que una gran injerencia en los movimientos, por ejemplo, con la placa menor, por ejemplo, con la menor o intermedia, como la placa de Nazca o la placa de Cocos. Ya recordamos entonces que
los movimientos de las placas van a ser de subducción, convergencia, principalmente, y la divergente también. El magma que sale en un movimiento de placa divergente se enfría y genera nueva corteza terrestre, como está ocurriendo en el océano Atlántico. ¿Una pregunta, Matista? Vamos, la pregunta. Mientras escuchamos el tema de fondo. ¿No hay pregunta, Matista? Me dice, y dale con los temblores. Es que es importante educar, no es que esté llamando al temblor, pero sí entender por qué se generan y que no son algo fortuito en la Tierra. Tenemos una corteza terrestre que está en movimiento constante. ¿Ya? Lo está escribiendo. Vamos a ver. Mientras escuchamos la música de fondo, obviamente. Que va a estar después cuando se edite el programa. Y ahora no está. Tengo aquí el botón de la música, pero fíjense que no tengo el cable como para poder hacer que salga música. Así que todavía ahí ando un poquito. De hecho dice música only, pero no tengo la música. A ver ahora. Ahí sí. Ahí entonces Amatista le agradece a Junita de nada, de la ayuda que están prestando, obviamente, la solidaridad ahí entre las chicas del chat. Bueno, 1:56. Tengo unas papitas fritas que me están esperando ahí, así que vamos a dar por terminado Hablemos del Cosmos del día de hoy. Déjame revisar qué episodio sería. Vamos a revisar. Este sería el episodio 18. El episodio 18 de la temporada 2026 de Hablemos del Cosmos. Entonces estaría terminando a la 1 de la mañana con 57 minutos acá desde la región del Maule, Chile, para todo el país, para todo el mundo, para todas las plataformas posibles. Recuerden que los tap lo que hacen es que lleguemos a otros lugares. Tenemos hasta ahora 314 visualizaciones. Está bien. Recuerden que no es muy temprano. Muy temprano, y la gente los días sábados está también en los compartir con los amigos. Vamos a terminar. Muchas gracias. Muchas y totales gracias por haber estado en Hablemos del Cosmos del día de hoy, que se hizo netamente para cumplir la publicación que yo había puesto ahí de que esta noche había programa. Así que agradecer a Junita. Es que no hay ninguna pregunta, Matista. No la veo. No me sale. Así que no la puedo responder. No sé dónde la mandaste. Junita, muchas gracias. Matista, no veo la pregunta para poder responderla. Pusiste mano de oración. Más arriba, a ver, más arriba ya. Voy para el chat más arriba. A ver, dice una pregunta y dale con los temblores. Ya fui. Sí. Plop. La música no se escucha. Pero la música yo te dije que la voy a poner después. Hola, estoy enojada. Después habla Junita. Ahí G12 me hizo una pregunta. No, Francho, no veo tu pregunta, Amatista. No la veo. 1900 me gusta. Qué rico, 1900 me gusta, vamos. Dele tapa la pantalla. No cuesta nada, es gratis. Es totalmente gratis y ayuda a que este directo entonces pueda llegar el programa a más personas y Hablemos del Cómo también atraviese muchas cosas. ¿Qué hay de cierto que en el Océano Atlántico no hay tsunamis? Bueno, puede haber. Recordemos lo que puede pasar en el volcán que está en estas islas Canarias, frente a la costa africana, que se puede caer de hecho por el volcán que está en gran peligro y que no recuerdo el nombre. Al producirse esta gran erupción que se está esperando, puede provocar un gran tsunami. Lo que pasa, Matista, es que
los grandes sismos, recordemos que el 90% de los temblores y el 80% de los megaterremotos se producen en el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, obviamente, para este lado se producen los tsunamis. ¿Se pueden producir en el Océano Atlántico? Claro que se pueden producir. Lo que acabo de decir, el hecho de que en las Islas Canarias se produzca, por ejemplo, esta gran erupción volcánica que puede desplazar hacia el mar una gran porción de la isla, provocaría un gran tsunami que arrasaría las costas del Océano Atlántico. Con respecto a los temblores, obviamente tenemos un movimiento en las dorsales submarinas de divergencia. Crean nuevos terrenos y por eso posiblemente no tenemos lugares de choques de placas tan graves como para producir maremotos, pero eso no significa que no puedan ocurrir. Dice, Jonita, algo nada que ver con las placas y todo esto. ¿Es verdad que la cordillera de los Andes evita los tornados acá en Latinoamérica? La cordillera de los Andes funciona como un biombo climático. Recordemos que mucha, por ejemplo, de la humedad que da el Océano Pacífico no traspasa hacia el lado argentino. Ahora, los tornados, igual que los ciclones, tienen que ver, por ejemplo, con el efecto Coriolis del movimiento de los vientos. Ya recordemos que tenemos un anticiclón, que eso también genera otras condiciones atmosféricas. Mira, cuando era pequeño siempre decían que los tornados se dan por estas condiciones atmosféricas en el norte de nuestro continente, Estados Unidos. Pero recuerda que ha habido trombas marinas acá en el sur de Chile y también pequeños tornados que han afectado nuestro territorio. Entonces eso tiene que ver obviamente con el movimiento de los vientos arriba y los cambios atmosféricos. No creo que la cordillera de los Andes, bueno, si bien funciona como un biombo, pero con los cambios que ha habido últimamente podrían producirse en todos lugares, ¿ya? En todos lugares. Claro, en el Océano Pacífico, en la parte de Japón, se llaman tifones, pero son los mismos ciclones que se conocen con el nombre, por ejemplo, en el Océano Atlántico, en la parte del Mar Caribe. Oh, ok, me dice Junita, ok, le digo ya. Bueno, gente, ahora sí que sé. Qué bueno que vayan haciendo preguntas, porque obviamente así como yo dije, vamos complementando todo. ¿Ven? Sí, please. Ok. Ya, ahora sí que sí. 2 de la mañana con 2 minutos. Nos despedimos escuchando la música de fondo. Está muy buena. Y recuerden que ¿qué episodio dije que era este? Mira, ando un poco olvidadizo. Se termina acá el episodio 18 de Hablemos del Cosmos. Sí, las papitas fritas me están esperando, así que para allá voy ahora. Y ustedes también descansen. Nos vemos. Un abrazo. Gracias por estar acá. Ahí a Matista me recuerda, este es el 18. Y recuerden que podemos vernos también en un próximo Hablemos del Cosmos. Chau, chau. Desde la región del Maule, Chile, termina la edición 18 de la temporada 2026 de Hablemos del Cosmos.